Amén. Amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Damos gracias al Eterno que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí. Estamos súper agradecidos porque estamos viendo testimonios que nos envían de muchos lugares. Testimonios muy edificativos, testimonios muy bonitos. ¿Ok? Así que estamos súper agradecidos. Damos la bienvenida a nuestra querida Marisol desde Venezuela, como Juan Cartagena, también desde Venezuela. Aleluya. Tenemos aquí a mi bella y querida madrina, a Minerva, desde Santo Domingo, San Cristóbal, República Dominicana. Milda también. Tenemos aquí a Rosa Mendoza, desde la bella República de Barahona. Gloria a Dios. Rabino Ernesto, desde Pensilvania. Gloria al Eterno por estas cosas que puede hacer la red. Amados, seguimos con este tipo de pensamiento. Wow, el pensamiento analítico ya está llegando al pensamiento número 9 y la verdad que se sigue extendiendo y no es que uno lo quiera de que estirar, es que hay cosas que tenemos que conocer. Una de las características que estamos viendo en esto es que realmente alguien lleno del Espíritu es una persona que se deja guiar por el Espíritu, es alguien que busca de manera incesante la verdad. Pues aún, por así decirlo, el mismo Espíritu va a tener ciertas ataduras para poder trabajar en la vida de nosotros como Él quiere. Un ejemplo de esto es que si no hay un conocimiento de la verdad, el Espíritu Santo no puede hacer nada. El Espíritu Santo necesita una palabra. El Espíritu Santo necesita una fe para Él poder obrar en la vida del individuo. Pero lo que a nosotros nos llamó sumamente la atención, especialmente el ministro Rubiera, la disonancia cognitiva que tiene la mayor parte del pueblo en cuanto a este tema, que fulano está lleno del Espíritu Santo y todo esto se puede decir así, vino, usted sabe, como cuando dice de que el que levanta una yagua puede encontrar tremendo alacrán. Vino cuando ciertas personas dicen, no, yo prefiero una persona con conocimiento, yo prefiero una persona que esté llena de Dios aunque no tenga conocimiento, yo prefiero una persona que esté siempre orando, buscando, que una persona espiritual aunque no tenga conocimiento, y ahí nos damos cuenta de realmente el grave error y el problema grande que hay en esta situación, y es que no habrá nadie lleno del Espíritu Santo sin conocimiento, no habrá nadie guiado ni rebosado del Espíritu Santo si no tiene un entendimiento. Y cuando seguimos buscando la característica de las personas llenas del Espíritu Santo, la verdad es que están bien lejos de la definición que nosotros podríamos tener hace un año, hace 6 meses, hace 2 meses, hace 3 años atrás. Estamos bien lejos, tanto así que esto nos despertó una alarma muy grande. Pues recuerde que siempre hemos dicho que el auxilio de Dios viene en conocimiento. Y sería fatal el error de que yo piense que estoy guiado por el Espíritu sin serlo, que estoy siendo cada día más lleno del Espíritu sin serlo, que cada día más el Espíritu me está guiando cuando en verdad no lo es. Entonces eso es lo que trajo la acción. Ante todo esto la trae también, claro está, la guianza correcta del Espíritu Santo de Dios, que todos nosotros estamos en sus manos y que cada día más nos ponemos en las manos del Eterno para que sea Él que nos traiga las directrices del seminario. ¿Ok? Recuerden siempre que esto es un seminario de oración.
los temas siempre van a ser sobre la oración, pero es que aquí también hay otros escándalos y una disonancia cognitiva en el sentido de que casi siempre oramos para que Dios nos dé lo que ya tenemos, sino oramos para que Dios haga lo que ya Dios hizo, o si no, oramos para que Dios haga las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y comencé diciéndole que el Espíritu necesita para trabajar una palabra, que en este caso sería la verdad, para que cuando tú la oigas y la conozcas, el poder libertarte. Y otra cosa sería la fe también, para que en verdad haya un buen funcionamiento y una buena maniobra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro intelecto. Pero la clase la tiene el ministro, le vamos ya a entregar. Hoy estamos en el pensamiento analítico número 9. Le aconsejo, porque algo que yo lo hago, yo luego escucho esta clase tranquilo. La escucho porque de verdad yo siento que el que más está aprendiendo de todos soy yo. Así que lo que yo hago también se lo digo para que usted pueda experimentar ese crecimiento. Hoy se va a ministrar, se van a dar palabras, que es posible que esta palabra llegue hasta tu corazón y te libere de algo o te entregue una herramienta que haga mucho más fácil la vivencia del evangelio en tu vida. Así que prestemos atención. Padre Dios, ministro, estos micrófonos son suyos. Estás en mute. Amén. Paz del Eterno para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Estamos aquí dándole continuidad a este seminario con el firme objetivo de traer información para que esta información nos sirva como herramienta de poner en práctica. Algo que decía nuestro hermano doctor Corporán concerniente a los temas que se han ido tocando es que nosotros necesitamos analizar nuestras creencias. Algo que tiene siempre la cultura judía es que tiene que haber una procedencia. Tiene que saber de dónde proceden las cosas. Tiene que saber de dónde proceden las cosas para poder ver y analizar y verificar la legitimidad. Y hay muchas cosas que nosotros hemos dado por buena y válida, por tradición. Y muchas veces se nos ha hecho una edificación de nuestra fe fundamentada en una estructura de mentira. Entonces necesitamos sentarnos, ¿verdad?, a poder verificar nuestro muro y ir quitando ladrillo por ladrillo y comenzar desde cero con el cimiento y el fundamento que se llama Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Ahora, nuestra primera línea tiene que estar fundada en la verdad. Santo es el nombre del Rey. Bien. Hablamos en la clase pasada sobre lo que tenía que ver con la llenura del Espíritu, en lo que tenía que ver en lo moral, en lo ético, tanto en lo moral externo como en lo moral interno. Hablamos algo de lo emocional y no profundizamos mucho en algo muy importante que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es mucho más importante que el mismo IQ y que la misma inteligencia que pueda tener una persona.
Porque una persona sin inteligencia emocional tiene serios inconvenientes. Pero la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde se destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. A eso se le llama la inteligencia emocional. Ese es el primer paso. Pero hoy queremos, como hablamos mucho de lo que tenía que ver con las emociones, tenemos que entender una cosa, que las emociones están en nuestra alma y que como el hombre es un ser espiritual, o el hombre es un espíritu que tiene un cuerpo, entendemos que la mente se compone, lo hemos dicho muchas veces, de mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamiento, razonamiento, intelecto, lógica e imaginaciones, o lógica o sentido común e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos ocultos y deseos. Y están las emociones, que es donde está el estado anímico de los hombres, y esto se manifiestan a través de los sentidos físicos. El propósito de Dios es hacer que el hombre cambie su mentalidad. El propósito de Dios es cambiar su mentalidad. Que el hombre rinda su voluntad a él y que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús tome dominio de las emociones del ser humano. Entonces, tenemos que comprender todo esto para poder entrar en lo que son las estrategias del Satán. Pero necesitamos conocer, antes de entrar a las estrategias del Satán, necesitamos conocer cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como creyentes. Porque cómo vamos a ir, cómo vamos a luchar y cómo vamos a entender cuando creemos, entendemos y damos por sentado que conocemos al enemigo cuando ni siquiera lo conocemos a nosotros mismos. Entonces, por eso es necesario que el hombre tenga el concepto claro de lo que es él mismo y de lo que es Dios. Por eso simplemente estamos comenzando sobre la forma de pensar del ser humano y cómo es alterado el modo de pensar del ser humano cuando tiene la llenura del Espíritu. Cómo es alterado el ser humano a través de la llenura del Espíritu. Entonces, vamos a hablar en esta noche con lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu, en lo que tiene que ver con el intelecto, el crecimiento intelectual del individuo en una verdadera llenura del Espíritu Santo. Y quiero que comprendamos esto. El intelecto del individuo es la capacidad que el individuo tiene para poder manifestar, ¿verdad?, el grado de inteligencia que el individuo tiene. Se divide la inteligencia del individuo, lo miden en IQ o coeficiente intelectual, otro lo miden en tífico. Por eso en la escala del 1 al 100 se le llama científico a las personas. Cuando se utiliza la escala del 1 al 100, se le llama científico al individuo porque es una persona que tiene un alto IQ. Pero de eso lo explicaríamos después. Pero
nosotros como seres humanos que hemos comprendido que no hay una fuente de conocimiento mayor que Dios. De hecho, la Biblia dice que toda dádiva, todo don perfecto y que toda ciencia y que todo el conocimiento proviene de parte de Dios. Y el propósito de Dios es que todo el mundo le conozca y que todo el mundo crezca hasta la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios, que el hombre sea tan sabio, es que a mayor sabiduría que el individuo tenga, el individuo va a ser mucho más santo, va a tener mucho más temor, va a tener mucho más cercanía, va a tener mucho más amplitud en todo el sentido de la palabra. Por eso él mismo dice en su palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor y él la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, esto es un texto que entre veces a mí me cuestiona cuando yo veo tantas cosas dentro del pueblo de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, hay cosas que me llaman bastante la atención, que me llaman bastante. Y algo que quiero que tengamos hoy pendiente en este tema es lo siguiente. Cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, en su versículo 8, dice lo siguiente: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el objetivo de Dios es que el individuo le sea testigo. Pero esto es una promesa que se le dio a la iglesia. Pero, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento con algunas personas que recibían el Espíritu? No la llenura del Espíritu como ya se manifiesta en el Nuevo Testamento, como nosotros, como personas nuevos testamentarias, tenemos un concepto totalmente distinto. Y en el Antiguo Testamento tenemos el primer ejemplo. Vamos a ir al Pacífico. Aquí está el texto, Éxodo capítulo 31, del 1 al 6. Vamos a ir leyendo por partes. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he llenado de mi espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedra, para engastalar en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él
Adoniad, hijo de Asinamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo en todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Éxodo capítulo 31, del 1 al 6. Entonces, algo que quiero que tengamos pendiente, que analicemos aquí, es que estas palabras Dios se las dijo a pocas personas. Se las dijo a Moisés, se las dijo a Moisés también, pero sobre Bezalel: yo te he conocido por tu nombre. Y este hombre era un artesano, de profesión, y Dios le dijo a él: llámame a fulano, utilízalo, ponlo a trabajar, porque yo he puesto en él lo que se le decía en la antigüedad, cuando estaban bajo influencia de los paganos. Entonces, él hizo con Bezalel, dio una capacidad extra para que el individuo hiciera diseños, para que el individuo trabajara en madera, en oro, en piedra, y en todo diseño le dio una capacidad especial en el área que él dominaba. Entonces, el individuo que era bueno en lo que hacía resultó ser excelente en lo que hacía. ¿Por qué? Porque ya no simplemente tenía el intelecto humano, sino que tenía el espíritu, le había amplificado su capacidad para esto. Esto lo vemos en varios textos en el Antiguo Testamento. Historias de que sucedieron en el Antiguo Testamento. O sea, vemos que desde la antigüedad, sobre quien reposaba o sobre quien posaba el Espíritu Santo, había una sabiduría para manejarse. ¿Qué pudiéramos decir del caso de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pudiéramos decir del caso de Daniel? Bendito sea el Cordero. La Biblia dice que mientras Daniel era un príncipe, o sea, algo que tenemos que muchos simplemente leemos la historia y muchas veces no la pasamos por alto. Daniel era un príncipe. Por eso se tomaron a los príncipes y se llevó a Daniel juntamente con el grupo. Hay un dicho que dice que la raza no se suicida. Entonces, Daniel, en uno de sus acontecimientos que vivió allá, se encontró con varias situaciones. Uno fue el caso que tenemos aquí sobre la escritura en la pared. Otro fue el caso que se dio con los diferentes acontecimientos cuando ellos fueron sátrapas. Pero este que tenemos aquí, hubo una situación donde ni sabio, ni astrólogo, ni agorero, nadie, absolutamente nadie, pudo en un momento
revelar la palabra que estaba escrita. Y decían ellos que ni sabio, ni mago, ni caldeo, ni agorero podía hacer esta cosa, que simplemente quienes podían tener la capacidad de poder dar al rey lo que él pedía, simplemente podían serlo los espíritus de los dioses santos, cuya morada no era con la carne. O sea, ellos no tenían una situación. Daniel lee la lectura en la pared y le da la interpretación del slide que tuvimos atrás. Dice, amén, amén, te quedo para sí. Le da la interpretación. ¿Por qué? Porque había en Daniel un espíritu superior. ¿Qué pasa con el problema que había con Daniel cuando Nabucodonosor tuvo el sueño? Tuvo el sueño y se le olvidó. La Biblia dice que Daniel fue llamado junto con todos los sabios de Babilonia. Y cuando llegan delante de aquí, le dicen al rey, rey, diga el sueño. Y dice, ay, se me olvidó. Tengo problema de Alzheimer. Pero cuenta el sueño. Dice, pero es que se me olvidó. Pero es que ¿cómo lo vamos a poder contar? ¿Cómo lo vamos a poder decir algo? Ah, ustedes quieren que yo le diga el sueño para preparar respuesta mentirosa. Si no me dan la interpretación del sueño, van a morir todos. Apresuradamente se mandó a que liquidaran a los sabios de Babilonia dentro de sus ataques de locura de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era un tipo que no tenía ningún tipo de inteligencia emocional, un tipo que lo que él decía era la ley, constitución y batuta, y le daba un arrebato, un asunto, una loquera. Y por donde él decía que por ahí es que voy, por ahí es que voy. Parecía Nabucodonosor que se congregaba en muchas iglesias de hoy en día, que le daba un arrebato y cuando decía, por ahí que voy, por ahí es que voy. Cuando Nabucodonosor se encuentra en esta situación, Daniel está ahí. Y luego entonces le es revelado la situación. Daniel dice, esta situación ni sabio, ni mago, ni astrólogo, ni agorero, ni nadie lo podía ver, lo podía hacer. Solamente el Dios de los cielos, que es el revelador de secretos, haciendo alusión a que simplemente Dios es el que merece toda la gloria y toda la honra. Pero para que le sigamos en la situación, Daniel recibió sabiduría, recibió inteligencia. Daniel recibió muchas cosas que lo pusieron por encima de lo común. ¿Por qué? Porque moraba el Espíritu de Dios en él. Y eso era en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu de Dios moraba en una persona, traía consigo una capacidad intelectual de cómo resolver problemas, de cómo descifrar enigmas, de cómo hacer trabajo que eran imposibles.
¿Qué pudiéramos decir del caso de José? Igual que el de Daniel. Llega a la casa de Potifar. Agarran y lo ponen como mayordomo. Pero quiero que observemos algo que muchas veces nosotros creemos que las cosas caen del cielo con polvito de hada, como el polvito brillante que deja la varita mágica. Hubo algo que hizo la diferencia entre José y los otros esclavos. Y fue que cuando José entró a la casa de Potifar, había algo extraño. Había un esclavo que sabía leer copto. Sabía leer en el idioma que hablaban los egipcios. Y se encontraron con esa situación. Un esclavo que sabe leer. Lo pusieron aquí en esta esquinita. Ahora, el individuo no simplemente sabía leer, sino que sabía algo de administración. Pero como el Espíritu de Dios estaba sobre él, se amplificaron los sentidos y el individuo tuvo la capacidad de dominar el almacencito de su papá, de dominar el almacencito de la casa de Potifar, de dominar el almacencito que había y de administrar la cárcelcita que había en Egipto, la cárcel más grande de la urbe, más grande de la antigüedad. Y luego entonces llegó a ser el gobernante de Egipto, que simplemente Faraón fue simplemente jefe, el jefe de gobierno. Pero José era el primer ministro, era la mano ejecutora. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? Ahí había una manifestación de una persona con el espíritu, haciendo que un trabajo de administrador, El problema es, existe una inspiración que viene para utilizar las capacidades del individuo. Y cuando el espíritu vino, entró en este muchacho, amplificó sus capacidades. Eso es el caso. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, o sea, ministro. Oye. O sea, estamos viendo dos personas que aunque entraron por el don, o sea, el don que tenía le ayudó hasta llegar ahí. Sin embargo, se quedaron y tuvieron éxito por el conocimiento que ya poseían y por su rectitud y por su esfuerzo y por su manera de, digamos, también de ver la vida y de enfrentarse a la vida, porque en Daniel está el don, ok, el don, Dios le revela el sueño, pero el hombre era un buen administrador, el hombre era un buen conocedor, el hombre quién sabe cuánto idioma hablaba, el hombre quién sabe cuántas cosas no ministró, dice que resolvía dudas, también dudas. Resolvía enigmas. Entonces, una cosa es que él te interpreta el sueño, pero otra cosa que dé la solución, porque el sueño se lo da Dios, pero la solución ya la tenía en una serie de esfuerzos que ya había hecho él previamente, lógico, para que también el espíritu lo pueda usar. Amén. Algo que tenemos que tener bastante en cuenta
es el caso en particular de Moisés, que también estuvo en Egipto. Moisés fue llamado hijo de la hermana de Faraón. Y Moisés fue criado a los pies de la corte, miembro de la corte egipcia. Príncipe de On, príncipe de Menfis, príncipe de Tani, amado del Nilo, conquistador de Etiopía, general de los ejércitos del norte. No lo digo yo. Y no lo dice Dino de Laurenti. Lo dice Flavio Josefo y lo dice cada uno de los historiadores de los más respetados historiadores. Hablan de los cargos que tenía Moisés. Moisés, así como el que no quiere la cosa, tenía que dominar por lo menos 5 idiomas. Por lo menos 5 tenía que dominar. Para tú ser un príncipe de Egipto. Segundo, tenía que conocer el arte de la guerra. Tenía que conocer estrategias. Dios saca a Moisés del palacio y lo lleva a bregar con ovejas. Y lo lleva ya a que se case con la hija de Jetro. Y allá se le presenta. Porque había un Dios que era un Dios que ni siquiera se sabía el nombre. El que no tiene nombre te dirija. El Dios sin nombre. Cuando Moisés camina y va en el desierto, Moisés tenía la capacidad para poder entender lo que era la ley cuando se le daba. Y hubieron leyes que se escribieron que fueron utilizadas en el intelecto de Moisés. Esto va a sonar gordo, grotesco puede sonar esto para muchas personas. Pero algo que quiero que pongamos en pausa lo de Moisés y demos un salto cuántico al Nuevo Testamento, específicamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 7, cuando habla de los problemas del matrimonio, diciendo que él, como apóstol, como individuo, parafraseando, diciendo que él tiene la capacidad de saber cuándo Dios está hablando, cuándo Él está hablando y cuando Él tiene la capacidad como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, de poder dar un consejo. Hay cosas que están en 1 Corintios capítulo 7 que simplemente son opiniones que el apóstol Pablo da. Ahora manda el Señor que la mujer no abandone a su marido. Ahora mando yo, no el Señor, haciendo un paréntesis y hablando claramente de tener una definición de lo que es la claridad y de lo que es la ecuanimidad que tiene que tener una persona llena del Espíritu. O sea, tiene que tener la capacidad de poder saber cuándo Dios está hablando y cuándo Él es el que está hablando. Por eso Él dice claramente, esto lo digo yo por vía de concesión, no por mandamiento. Y da una serie de pautas en 1 Corintios capítulo 7, donde usted se sienta y el individuo dio cátedra de lo que es una persona llena del Espíritu. Una persona llena del Espíritu no es una persona que anda brincando y que no tiene control de sus emociones ni tiene control de su movimiento. Pero los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente de vivir con él, no la abandone. O sea, lo dice él, el apóstol. O sea,
la ecuanimidad que tiene el individuo, la sobriedad que trae consigo la llenura del Espíritu. Por eso yo soy un poquito cuidadoso cuando yo oigo esto, de que y la persona estaba ebrio del Espíritu. No. El Espíritu no emborracha a nadie. Es al revés. Cuando el Espíritu viene sobre una persona, es cuando la persona se hace más cuerda todavía. Cuando una persona está borracho, se le van los frenos, se le suelta la lengua, comienza a decir cosas que no debió de haber dicho. Entonces, cuando una persona está lleno del Espíritu, no está ebrio, está sobrio. El Espíritu trae sobriedad. El Espíritu trae claridad. El Espíritu amplifica los sentidos del individuo. Por eso, la gran diferencia que nosotros tenemos entre lo que pensamos y entre lo que dice la Biblia. Entonces, voy a terminar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya me volé para el mes, pero quería hacer una pequeña, ¿verdad? Un pequeño paréntesis entre lo que era Moisés como individuo intelectual, como individuo lleno del Espíritu y como un legislador. Ministro. Amén. Ahí. Aunque uno lee el libro de Éxodo y de Levítico, donde están todas esas leyes, tú sabes que el Espíritu Santo de Dios siempre va a trabajar contigo hasta donde tú tengas capacidad y conocimiento. Entonces, aunque cuando uno lo lee, uno lo que piensa en la mente es que Dios o el Espíritu Santo le está dando directrices a Moisés, y Moisés, espérate, déjame escribir esto. Espérate, ¿cómo es? Vuelve, repíteme. Sin embargo, no es así. Lo que viene sobre la vida de Moisés, lo que trae el Espíritu, es más que, es como una claridad a un pensamiento que ya él tiene y conoce, porque lo ha estudiado, porque lo ha buscado, porque lo ha investigado, y lo que le viene a lo mejor es una iluminación de cómo él va a adaptar esta ley o este mandamiento o este conocimiento a la circunstancia por la cual el pueblo atraviesa y a las cosas que Dios demanda. O sea, el Espíritu Santo no le va a dar directrices a nadie que la persona no conozca, sino porque el concepto que nosotros tenemos es que lleno del Espíritu, yo salgo por ahí y el Espíritu me va diciendo, dobla esta calle, dobla la otra, dobla aquella, dobla la otra. No, son cosas que ya uno conoce. O sea que aunque nosotros vemos ese desarrollo, esa organización, todas esas leyes, ahí hay miles de leyes que no están ahí escritas, las leyes sanitarias, de repartimiento, cómo se daba, cómo se administraba justicia, todo eso el Espíritu Santo digamos, lo iluminó a Moisés, pero todo eso viene sobre un conocimiento que ya el individuo tenía, como tú lo dijiste, para ser un príncipe y para tener todos esos cargos que había, era una vida de estudio desde niño, para que ahora el tipo tenga la capacidad, o sea, de poder entender toda la iluminación que el mismo Espíritu le está bajando. Amén. Hay muchas cosas que tienen que ver, que vienen por amplificación del conocimiento para poner en función algo conocido. No me acuerdo bien si esto es lo que se le llama inspiración teoneuta. Ajá. Me parece. Pero hay algunas cosas que sí tienen que ver con una orden directa. Un ejemplo que te voy a poner, algo que ya no simplemente estaba en el intelecto, sino que escapaba del intelecto del individuo,
fue el caso que sucedió con la primera persona que violó el día de reposo. La persona viola el día de reposo y Moisés intelectualmente, utilizando su capacidad, le dice, hagan una cárcel y tránquenlo al tipo. Tránquenlo en esa tienda. Yo no sé si le pusieron una vestimenta de raya, no como la de los levitas, sino con al revés si se la pusieron. Pero el tipo estaba preso. Ahora él fue y consultó a Dios y le preguntó, ¿qué vamos a hacer con este que violó el día de reposo? Y Dios le dijo, mátalo. O sea, no simplemente salió del intelecto de Moisés. Hubieron algunas cosas, en su gran mayoría, había leyes que Moisés la conocía. O sea, los que han dado estudios superiores, los que tienen doctorado y los que tienen licenciatura, han escuchado sobre lo que es el código hitita y sobre lo que es el pacto de vasallaje. Entonces, muchas de las leyes de las que están dentro de la ley judía son una copia real de un código hitita y del pacto de vasallaje. Entonces, existen incluso hasta ciertas situaciones con lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, ciertas situaciones con lo que tiene que ver con la ley. No se le dice la ley de Dios, sino se le dice la ley de Moisés. La ley de Moisés. Entonces, sí es cierto de que hubieron cosas de que Dios los reveló, porque al final Dios es el que dirige y la procedencia viene del Espíritu. Ahora, no podemos dejar de lado de que Dios utiliza la capacidad del individuo y la amplifica. O sea que perdónenme y discúlpenme. Dios anda buscando personas para amplificar su inteligencia. O sea, Dios no quiere que el individuo pierda su capacidad de pensar. O sea que si usted ve que alguien tenía una capacidad pensante y que hoy supuestamente lo vemos lleno del espíritu y se ha convertido en un individuo retrógrado, el tipo está lleno de religión, está lleno de cualquier cosa menos del espíritu. Porque si hubiese estado lleno del espíritu, hubiese subido varios peldaños, creciendo con el crecimiento que Dios da. Entonces, seguimos, soltamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por completo. Tenemos muchísimas situaciones que tratar con lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero para poder tener una idea de cómo Dios obra, cómo el Espíritu obra cuando se manifiesta en una persona. Te puedo traer un ejemplo bonito que hay ahí, que uno siempre lo ha visto. Tú sabes que lo literal lo ampliaron los judíos mucho en Babilonia. Salomón, Dios se le aparece en un sueño y le dice, dime lo que tú quieras. La escuela, ¿de dónde venía Salomón y qué se estaba moviendo en todo eso? Ya se sabía de antemano que el dinero no daba sabiduría, pero que la sabiduría daba dinero. Entonces, cuando tú lo quieres espiritualizar y tú dices, Salomón no pidió dinero, no pidió él pidió todo. Lo que pasa es que en la sabiduría estaba envuelto todo. Entonces, no, porque él no pidió dinero, no pidió la cabeza de sus amigos. Por Dios, Salomón fue y pidió lo más inteligente que se podía pedir o demandar de Dios. Pues con sabiduría conseguía todo y todo iba a estar dentro de cualquier petición que él pidiera. Sin embargo, si podía, yo quiero que tú me llenes aquí esta casa o 5 o 100 casas llenas de moneda de oro, antes de los 20 años eso podía desaparecer. Sino que le pregunten al joven rico. Exactamente. Al que le pidió el papá, al hijo pródigo.
sino que le pregunten al hijo pródigo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un conglomerado de que todas las personas que fueron, especialmente ahí, que también van a estar en el Nuevo Testamento, es uno que le ha dado esa connotación de que toda esa gente que estuvieron llenos del Espíritu tenían algo en común y era sabiduría, inteligencia. Entonces, eso que llegamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Leímos Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines. ¿Qué es ser testigo? Lo que le decía era que ustedes van a testificar, que van a ir a llevar la palabra. Ahora, también, ministro, pero recuérdate que tú me mandaste unos slides de Ezequiel. Te lo digo nomás en caso que se te olvide. Ok, dale. Sí, dale. vamos, Ezequiel. Vámonos a Ezequiel, ¿verdad? Ya lo tenía aquí y me lo iba a saltar. Sí, por eso te recordé, Porque aquí sí hay muchas cosas, de verdad, que se parecen a muchas cosas de la vida cotidiana de muchos de nosotros. Miren lo que es una experiencia espiritual. Algo de lo que es cuando alguien tiene experiencia en el Espíritu. El texto dice, el 1, déjalo ahí mismo ese. La mano de Jehová vino sobre mí y llevóme en el Espíritu. ¿Verdad? En el Espíritu de Jehová. En el Ruach HaKodesh. Y me pasó por un valle que estaba lleno de huesos. Y dice el 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, había un panorama tétrico, había una situación donde había una visión de muerte. ¿Y qué hizo el individuo? Y yo respondí, Señor Dios, solo tú lo sabes. O sea, el individuo sabe que Dios tiene poder para hacerlo todo. Y a él se le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Él hizo como hizo el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento, desde una perspectiva de una persona llena del Espíritu, desde una persona con la manifestación del Espíritu, que venía de tiempo en tiempo. Yo no sé, pero tenía una experiencia, era profeta y estaba ahí. Y dice que tuvo una experiencia en el Espíritu. ¿Y qué hizo el individuo? El individuo utilizó la sobriedad. Fue sobrio. Y le dijo a Dios, solo tú, Jehová, lo sabes. O sea, el individuo, cuando está delante de la máxima iluminación del Espíritu, tiene que tener su humanidad funcionando. La humanidad del individuo está funcionando. Su intelecto está funcionando. Funciona su intelecto. De hecho, cuando el Espíritu viene, el individuo está consciente y lo que hay es una amplificación del conocimiento, una amplificación o una manifestación del intelecto del individuo. Solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Y ahí él comenzó y vio proceso tras proceso conforme a como Dios le había mandado.
he aquí a entrar en morar en nosotros espíritu y viviréis. Y pondré sobre vosotros, haré crecer y subiré carne sobre vuestra piel. Y pondré espíritu entre vosotros y viviréis. Y sabré que yo soy Jehová. Ahora, el profeta siempre estuvo ahí. El profeta siempre estuvo ahí. El intelecto del profeta, el conocimiento del profeta, la conciencia del profeta, la mente del profeta, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Ahora, tenemos que tener esto pendiente, porque muchas escuelas dentro de nuestra forma carismática nos enseñan cosas todo lo contrario. Nos enseñan la locura del espíritu. En el espíritu no hay locura. En el espíritu no hay locura. El espíritu, cuando viene sobre una persona, lo pone más cuerdo que todos los cuerdos. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabe. Entonces, hay algo, todo lo contrario a muchas cosas que nosotros hemos tenido. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El evangelio no es locura. Pablo lo que está utilizando es un sarcasmo. Pablo lo que está utilizando es un sarcasmo. Un sarcasmo es lo que Pablo está utilizando. Porque para esto es locura. Un sarcasmo es lo que está usando. Porque no hay una cosa más cuerda ni nada más llamada a la cordura y a la seriedad y a la solemnidad que cuando el Espíritu de Dios está manifestado. O sea, tenemos que tener pendiente eso. Sí, porque él dice, pero es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y Ezequiel dice, yo lo hice, pero yo lo hice tal y como me fue mandado. No fue que recibió un arrebate y que cuando él recibe ese arrebate se pone loco y hace cosas locas, porque eso no es lo bíblico. De hecho, la primera regla de la profecía es aquí. Algún día, voy a poder hablarle a ustedes sobre lo que es la profecía, sobre lo que es la etimología bíblica real de lo que es ser un profeta y de lo que es ser profeta. Estamos más perdidos que Adán en el Día de la Madre, señores, en cuanto a la terminología de lo que nosotros tenemos, de lo que es un profeta. Pero eso será algún día. Cuando pasa todas estas cosas, que el profeta dice, todo lo que dice, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré aquí, había tendones sobre ellos y creció carne y piel y los cubrió, pero no había en ellos vida, o no había espíritu de vida en ellos. Entonces, el 8 dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, ruá. Así dice el Señor, ruá, espíritu. Espíritu, que es la misma palabra para viento, o espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y profeticé como me había sido ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie como un enorme ejército. O sea, la primera regla es
que el individuo tiene su intelecto claro, su conocimiento claro. Pero la regla principal es que el individuo simplemente hizo lo que se le ordenó conforme a la regla de la profecía. Ahora, algo que no compete en la clase es lo que tiene que ver con la ecuanimidad del individuo. ¿Cómo el individuo es en lo intelectual? ¿Cómo el individuo es afectado cuando el espíritu está sobre él? Quiero que vayamos, por favor, al libro de los Hechos, en su capítulo 7. Ministro, si tú lo ves bien, te pido que, porque falta todavía el Nuevo Testamento y ya son las 11:01. Si lo ves bien, vamos a darle tiempo a las preguntas si la hay. Y si no, porque yo sé que falta el otro tema también es igual largo. Recuérdense que estamos sobre que todo demostrando que la llenura del Espíritu viene a capacitar a las personas. Después el ministro va a hablar de diga el débil, fuerte soy. Eso es un proceso, eso no es de que se acostó débil y se levantó fuerte. Y se levantó fuerte. Sí, pero estamos viendo que lo que vamos a demostrar es que todas las características de las personas que eran llenas del Espíritu Santo, sobre ellos eran súper trabajadores, administradores, inteligentes, personas capaces, sabios. Era gerente. Sí, gerente en todo. Sabios, que Salomón después lo pone como sabios, totalmente. Y por eso David decía, no he visto justo, no he visto un sabio desamparado, ni su simiente tampoco que pase trabajo. Eso no lo he visto nunca. O sea, vamos a descifrar bien qué es una persona llena del Espíritu. Pero pasamos a preguntas. ¿Quién tiene preguntas? No hay preguntas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, ministro, despida. Tiene tiempo ahí de decir una última palabra, tu resumen, y entonces entramos en el que es el lleno para el Nuevo Testamento. Lleno del Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para la próxima clase, eso es lo que nos sale. Lleno del Espíritu en el Nuevo Testamento. Yo no quiero andar corriendo, ustedes saben, pero que muchas veces me veo obligado, porque ya está la clase número 9. Ya estamos hablando de el pensamiento analítico dentro de la llenura del Espíritu. Entonces, el próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos acá con el pensamiento analítico número 10, concerniente a la llenura del Espíritu en el Nuevo Testamento. Le pido, por favor, a mis amados hermanos que sean pacientes y que se sienten luego y que vayan y que analicen lo que estamos hablando. Venimos y traemos de esta forma, de una forma más tranquila, porque estamos aquí hablando con líderes en su gran mayoría, con personas que muchos de los que están aquí tienen un grado ministerial, pudiéramos decir, más alto que el que yo mismo ostento. Y hay un dicho que dice que los mantos hay que respetarlo. Pero humildemente yo le exhorto que vayan y que escudriñen y que podamos ver que dentro de muchas de las cosas de las que nosotros enseñaron nos dieron una engañadita. Ya lo sabes. Tenemos a Solorzano con una pregunta. Ministro, a tu pregunta, Solorzano. Sí, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Sobre esa pequeña engañadita que está hablando él, es lo que yo deseo ahorita que me ministren. Según Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo leí en otra versión y dice que
temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Entonces, bueno, eso lo leí yo en el canon hebreo, que lo compré porque en el instituto lo tenía que comprar a fuerza. Entonces, lo leí de esa manera. Entonces, quiero que me digan que si el temor del Eterno es el comienzo del conocimiento, si está hablando de Dios o está hablando de mí, porque en Santiago, como dice el hermano Rudera 1.5, dice que el que esté falto de sabiduría pida a Dios que Él da sin reproche. Entonces ahí como que estoy confundido. Si nos da sabiduría, pero ¿por qué el temor del Eterno es el comienzo del conocimiento? Entonces ahí estoy confundido y me gustaría saber qué es lo que pasa ahí. Si es que me mintieron, si es que el temor de Dios era el principio del sabio. Para tenerle temor a Dios tenía que ser sabio uno, o es que a Dios le daba miedo el conocimiento del ser humano, por eso hizo el árbol de la ciencia. Esa es mi pregunta. Amén, ministro, amén. Hay algo que tiene que ver con cómo nosotros se nos expresó. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. El problema es que el principio, la entrada al individuo, al conocimiento, es lo que le comienza al individuo a abrirle la puerta de la sabiduría. Sin conocimiento no hay sabiduría, y sin conocimiento tampoco hay temor. ¿Por qué? Como le expliqué hace un tiempecito en una de las clases, sin conocimiento no puede haber sabiduría, porque la sabiduría es el don de Dios para administrar el conocimiento, o para que el conocimiento, cuando usted le explique, pueda ser absorbido por las personas. Entonces, ¿qué es primero? ¿El temor o el conocimiento? Primero el conocimiento y luego el temor. Porque sin conocimiento no hay temor. Eso hay que escribirlo, definitivamente. Hay que escribirlo. Pero desde el principio el Señor tenía temor del conocimiento, ¿verdad? Porque le prohibió comer del árbol, creo yo, ¿verdad? No sé si estaré equivocado. Hay una situación, porque fíjate, hay algo que lo que tiene que ver con el conocimiento. Existen dos tipos de conocimiento. Existe la ginosis y la siginosis. La ginosis es el conocimiento. Esto es una palabra utilizada en el término griego para el conocimiento, para que no me satanicen, para que cuando la vayan y la busquen, en conocimiento está la ginosis y la siginosis. La ginosis es el conocimiento aplicado que trae consigo un fruto que tenga que ver con lo divino. Ahora, la siginosis es el conocimiento que yo tengo como individuo, como ser humano generalizado, que yo puedo tener un conocimiento tanto para utilizarlo en algo que me sea beneficioso, pero también lo puedo utilizar para algo malo. Entonces, el propósito de Dios era que el individuo tuviera conocimiento, pero que tuviera conocimiento de Dios, que tuviera conocimiento de Él. Porque el problema que hizo cuando el hombre entró, y esto lo puedo decir, estamos aquí dentro de un grupo de personas maduros, recuérdense que hay muchas cosas de las que sucedieron aquí que simplemente son ilustraciones para que nosotros podamos comprender qué pasó allá. Un árbol, se te pone aquí un árbol, se te pone esto, se te pone aquello. Entonces, hay cosas que no sucedieron tal y como están escritas, que simplemente están ahí puestas para que el individuo tenga una idea de que sucedió algo. Entonces, Dios no tenía temor de que el hombre comiera, porque
hay algo que siempre va a ser la pregunta del $1.000.000. ¿Dios dice las cosas para que se cumplan? ¿O Dios dice la cosa para advertencia? Entonces, hay algunos que dicen, Dios dice las cosas para que se cumplan. Y otros dicen, Dios dice la cosa como advertencia para que el hombre no peque, para que el hombre no haga. Porque el propósito de Dios desde el principio era que el hombre fuera santo todo el tiempo. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar en el Edén? Sí, porque entonces se le fue algo a Dios de la mano. Y si no fuese así, como muchas personas lo plantean, muchas personas plantean dentro de una mala enseñanza de que hoy tenemos un mal revolteado que anda como Pedro por su casa porque es causa y efecto de algo que se le fue de la mano a Dios. Y no es así. Dios, mi hermano Marco, tenía todo científicamente calculado. Dios le bendiga. Yo leí de un sabio que Génesis del 1 al 11 lo escribieron una persona llena del Espíritu, que lo que hay ahí es como la revelación, es lo que pasó, pero lo escondieron y eso solamente está reservado para sabios de verdad. O sea que en un español claro, cuando nosotros tengamos algunos 25, 40 o 50 años dedicados a un estudio serio, vamos a ir teniendo una idea más real de lo que hay ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Bueno, pues Padre Dios, ministro Rubiera, gracias por todo. Señores, seguimos, oiga, esta clase yo estoy aprendiendo mucho, por lo menos yo. Espero que usted también, que la pueda compartir con las personas que sientan que son amantes de la Sagrada Escritura. Estamos quitando un ídolo, un becerro, que es ser lleno del Espíritu. Tú sabes lo grande que es que ya tú tengas una noción después de estas 2 clases o 5 clases de que una persona realmente llena del Espíritu. Esto es muy bueno saberlo. Bueno, pues Padre Dios, mando las clases también y aquí nos estamos viendo el viernes. Pásenla bien, ahí estamos hablando.